Hemos tenido una semana muy movida, una semana muy interesante y yo diría casi que hasta inolvidable. Porque nunca en mi vida, en todos los años que tengo, me había pasado lo que en esta semana me ha pasado. Como decía ayer en la boda de Damaris y Diego, en la Biblia se relatan muchos acontecimientos y muchas historias donde el estado de ánimo de una persona se puede manifestar, ¿no? Júbilo, tristeza, amargura, dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que una de las expresiones tal vez de más dolor, no porque no tengamos esperanza de vida eterna, ni mucho menos, sino porque simplemente somos humanos. Y hasta el mismísimo Señor Jesucristo también en esa experiencia lloró, fue que el día martes despedí a mi madre. Después de 80 y tantos años, pues no me quedó más remedio de ir a Las Palmas y darle el último adiós y compartir unas palabras en su funeral, cosa que ya hice cuando había muerto también mi padre. Así que la semana para mí, llegué el domingo, después de un largo viaje por carretera de muchas horas y de más de 36 horas en un barco navegando de la península aquí. Llegué el domingo y el lunes ya me dieron la noticia de que las cosas estaban un poco complicadas y el día martes pues ya tuve que ir a Las Palmas y ya pues, en fin, ya todos conocen el resto de la historia, ¿no? Y esa misma semana pasé de enterrar a mi madre a celebrar una boda en el día de ayer. Es decir, que así es la vida, ¿no? Uno pasa de un extremo a otro y uno tiene que estar preparado para todo. Me llamó mucho la atención cuando el jueves estuve en el culto y escuché a Alberto predicar y habló fundamentalmente del personaje bíblico de Jacob, haciendo algunas referencias de su hermano Esaú. Digo que me llamó mucho la atención porque durante todo ese largo viaje de prácticamente todo el día, así salí a las 9 de la mañana y llegué casi a las 9, 10 de la noche a mi destino. Durante todo el camino yo estuve prácticamente todo el día pensando y meditando y reflexionando precisamente sobre el personaje de Jacob y de su hermano Esaú. Y luego después, cuando me monté en el barco, como son tantas horas, y además tienes una pequeña mesita dentro de la habitación, pues allí estuve también leyendo y leyendo y leyendo prácticamente todo lo relacionado con la vida de Jacob, o mucho de lo que nos cuenta la Biblia, y también del personaje de Esaú. Por eso digo que cuando el jueves te escuché predicar en un hermoso mensaje de la vida de Jacob y Esaú, pues yo digo, bueno, capaz que el Señor quiere que en esta semana reflexionemos sobre la vida de estos hermanos gemelos, ¿no? No hay muchos ejemplos de hermanos gemelos en la Biblia, solamente hay un ejemplo en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el mismo Señor Jesucristo tenía un hermano gemelo dentro de sus discípulos, Tomás el Dídimo. La palabra Dídimo significa hermano gemelo. Lo curioso es que llamó a uno, pero no llamó al otro, ¿verdad? Podía haber llamado a los dos hermanos gemelos para ser discípulos de Cristo, pero curiosamente llamó a uno y sin embargo del otro no sabemos prácticamente nada, salvo que la Biblia dice que era hermano gemelo del discípulo llamado Tomás. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar mucha información, tanto de uno como de otro. Incluso antes del nacimiento de estos hermanos, ya la Biblia nos cuenta cosas muy interesantes acerca de ellos. Los padres de estos muchachos, Isaac y Rebeca, eran personas creyentes. Isaac era nada más y nada menos que el hijo del patriarca Abraham. Había heredado una tremenda fortuna. Y cuando él viene del monte Moriah, donde estuvo a punto de perder la vida, porque él era la víctima que ese día iba a ser sacrificada, la Biblia dice que cuando llegó a la casa, después de ese largo viaje, tanto de ida como de vuelta, cuando llega a casa, su madre ya había fallecido. Algunos comentaristas opinan que Sara no soportó eso de tener que despedirse de su hijo amado Isaac y nunca más volver a verlo, y más sabiendo que ha sido llamado por Dios para ser una víctima, cosa que después sabemos que no ocurrió. Cuando Isaac vuelve, dice la Biblia que con un dolor y una tristeza tremenda, él sale al campo a meditar, a reflexionar y se va a un lugar llamado el Pozo del Viviente que me ve. Y allí meditando por las tardes, ¿verdad? Y buscando tal vez aliento y reconfortamiento de su alma en el Señor, dice la Biblia que viene en el horizonte una mujer que después sería su esposa, ¿verdad? Ahora, es interesante notar que cuando ellos se casan, se dan cuenta de que ella es estéril, tiene exactamente el mismo problema que tuvo su madre antes de parirlo a él. Sara era estéril.
Pero el Señor abrió su matriz y él nació. Entonces él ya tiene un punto de referencia. Él ya sabe que el Señor también puede hacer ese milagro ahora en su vida, en su matrimonio. Y dice que oró por su esposa Rebeca, y el Señor la visitó no solamente con un bebé, sino con dos. Pero fue un parto muy complicado. Ella incluso llegó a desear morir, porque dice que desde el vientre ya estaban peleándose el uno al otro, dándose puñetazos, dándose patadas. Y ella dijo, yo no quiero vivir así, yo tengo una guerra dentro de mi vientre. Y dice que fue a consultar al Señor, y el Señor le dio una palabra y le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos estarán divididos desde tus entrañas. Fíjate qué palabra profética tremenda le está dando el Señor a esta mujer. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Seguro que esta palabra ella se la tuvo que compartir a su marido, ¿no les parece? Seguro que tuvo que ir a Isaac y decirle, mira lo que me ha dicho el Señor. Estoy embarazada no de uno, sino de 2 muchachos, varones los 2. Son 2 pueblos, 2 personas completamente diferentes por dentro y por fuera. Uno representa un modelo, un estilo de vida, y el otro modelo y estilo de vida completamente opuesto a su hermano. Y el Señor me ha dicho que al final el que salga primero, es decir, el mayor, como se llama en hebreo el Bejor, el primogénito, terminará sirviendo al menor, al segundo que salga. Y con esta palabra, llegó el momento del alumbramiento, y cuando nacieron los 2 se produjo un hecho insólito que la Biblia registra. La Biblia dice que cuando sale el mayor, velludo, muy peludo, ¿verdad? Esaú, su otro hermano Jacob lo llevaba agarrado del calcañar del vientre, y del calcañar desde el vientre de su madre, y no lo quería dejar salir. Y entonces su padre, al observar eso, le dijo, te vas a llamar Jacob. Y la palabra Jacob tiene una primera letra que es como un gancho, que se llama la letra Yod, que es el gancho que representa cómo él agarró a su hermano y no lo dejaba salir. Pasó el tiempo, y evidentemente al poco tiempo comenzaron a notarse las tremendas diferencias que había entre uno y otro. Dice que uno, Jacob, era un varón quieto. Le gustaba reflexionar, meditar, tener comunión con Dios. El otro era un varón fiero, un hombre de campo, un hombre que se convirtió en un tremendo cazador. Su padre estaba con él loco porque era el que le daba de comer a la familia. Sin embargo, la madre siempre tiró por el otro, por el pequeño. Y cometieron un grave error porque sin querer el hogar se dividió. Y llegó el momento cuando Isaac sabía que tenía que partir. Y lo que hacían los patriarcas en aquella época era terminar sus días bendiciendo a sus hijos. La palabra bendición es berajá y la palabra primogénito es bejor. Luego va incluida la berajá en el bejor y viceversa. Es decir, la primogenitura permitía heredar una bendición especial del Padre. Una bendición no solamente material, que consistía en 3/4 partes de la herencia material del viejo, y una bendición espiritual que le marcaba su destino hasta el último momento de su vida. Cuando llegó el momento de la bendición, ya Isaac, ciego, ya no podía distinguir a uno de otro. La madre Raquel le dice a su hijo Jacob, como sabéis, que se ponga unas pieles y que se haga pasar por su hermano Esaú mientras éste ha ido al campo a buscar comida para su padre, y entonces ahí se produce lo que todos ustedes saben. Es interesante notar que cuando tú lees toda la información que te da la Biblia sobre Esaú, Esaú nunca jamás pronunció el nombre de Dios para nada. Nunca. Si les interesa hacer esta tarea, que creo que es muy interesante, cuenten la cantidad de veces que Jacob menciona a Dios o el nombre de Dios a lo largo de su vida. Constantemente lo está haciendo. Hay un pasaje, un capítulo donde se produce un reencuentro de los hermanos después de muchos años de estar enfrentados el uno con el otro. Y cuando se encuentran, Jacob le da un regalo de más de 800 cabezas de ganado a su hermano, y este dice: yo tengo suficiente.
pero nunca mencionó a Dios. En esa suficiencia, en esa abundancia que él tenía, jamás le atribuyó la gloria a Dios. Pero fíjense ustedes y cuenten la cantidad de veces que Jacob le atribuye su bendición, su prosperidad a Dios, constantemente. Gracias a Dios, estos son los hijos que Dios me ha dado. Y continuamente tiene a Dios en su boca. Y repito, Esaú jamás, nunca mencionó a Dios. Nunca fue un hombre espiritual, jamás, nunca mencionó a Dios. Y nunca fue un hombre que le dio importancia a la familia. Algo que me llama mucho la atención de la vida del patriarca Jacob es que cada vez que se habla de Jacob, siempre se hace referencia a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos. Era un hombre tremendamente familiar. Incluso, si ustedes leen en el capítulo 35, el verso 29 de Génesis, dice que el día del funeral, el día que van a enterrar a su padre, fue Esaú, solo, sin sus esposas, sin sus hijos, sin nadie, solo. Pero Jacob se llevó a sus esposas y a sus hijos el día que enterró a su padre. Constantemente el nombre de Dios en la boca de Jacob y constantemente haciendo la Biblia referencia a lo familiar que era, a la importancia tan grande que él le daba a su familia. Prueba de ello que trabajó duro y durante muchos años para poder obtener una esposa. Ahora, en el capítulo 25 del libro del Génesis se nos relata la historia de la cual realmente quiero hablar. Y es cuando Esaú toma la peor decisión de su vida. Algunos me han preguntado, ¿crees que Esaú era consciente de lo que estaba haciendo? Yo creo que sí. Estoy totalmente convencido de que Esaú no era ningún ignorante. Él sabía perfectamente a lo que se exponía si tomaba esa decisión. Pero como no era un hombre espiritual, para él lo espiritual no tenía ningún valor. Prueba de ello que en el libro de Hebreos se le llama profano. Y después hablaremos un poco de eso. En el verso 27 dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob fue un varón quieto que habitaba en tiendas. Verso 28, Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. La palabra Edom hace referencia al color rojo. De hecho, cuando vas a Israel y estás en el desierto de Judea, esto es un pequeño dato que les doy, cuando estás a este lado del mar muerto, del Yam Hamela, el mar de la sal, te das cuenta que a la caída del sol, por la tarde, las montañas del otro lado de Israel, es decir, lo que sería Moab o Edom en antaño, son de color rojo. A este lado ese color en las montañas no aparece porque el atardecer da al otro lado y todas esas montañas de color rojo era el territorio de Edom, donde vivía Esaú. Y dice aquí, Jacob le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. No le está engañando. Simplemente le dice, véndemela. Entonces dijo Esaú, escuchen bien esto. He aquí, yo me voy a morir. También Jacob se iba a morir y tú te vas a morir y todos nos vamos a morir. Pero fíjate el concepto que tenía Esaú de lo espiritual. Dice, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Es verdad que la primogenitura no te sirve para librarte de la muerte. Es verdad. Es verdad que la primogenitura no te ayuda al día que te mueras. Pero la primogenitura te ayuda mientras estés vivo y a tu descendencia. Pero él menospreció la primogenitura y le dijo a Jacob, júramelo que en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No le dio ningún valor a lo espiritual en su vida. Si fue consciente o no de lo que hizo, Dios lo sabe. Pero lo que pasó aquel día no es solamente el hecho de que menospreció la primogenitura, sino que se desconectó de una herencia espiritual que tanto él como su descendencia recibirían. No se olviden que ya fue su abuelo Abraham y su padre Isaac
los que habían recibido aquella promesa de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y te daré una tierra y serás de tanta muchedumbre de gente que serás como las estrellas de los cielos o como las arenas del desierto. Él se desconectó de todo eso. Y de ser una generación de redención, de ser una generación de bendición, pasó a ser un siervo de su hermano menor. Menospreció la primogenitura, se desconectó del plan eterno de Dios. Incluso si leemos en el Nuevo Testamento la genealogía de Cristo, encontramos a Jacob, porque la genealogía de Cristo es la genealogía de los primogénitos. Y ahí aparece Jacob, aunque no nació el primero. Y él menospreció su primogenitura y por lo tanto no aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate tú de lo que estamos hablando, No solamente eso, sino que hoy podríamos decir que nosotros creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Esaú. Pero eso no se usa así, sino que mencionamos en tercer lugar a Jacob. Creemos en el Dios de Abraham, amén. Creemos en el Dios de Isaac, amén. Y creemos en el Dios de Jacob, amén. Porque él luchó por su primogenitura. Él le daba un valor y una importancia tremenda a lo espiritual. No es que lo material no sea importante, no estoy diciendo eso. Sino que para Jacob lo más importante en la vida era más importante ser que tener. Y por cubrir una necesidad inmediata como era el hambre, no tener hambre, menospreció lo más trascendental de la vida, que es tener una relación y una comunión con Dios. Y pasó de ser un gobernante y una cabeza a ser un servidor y una cola. El mayor servirá al menor, pero el que llevará la voz cantante y el que gobernará y del cual saldrá el Mesías será del primogénito, en este caso de Jacob. Fíjate la cantidad de cosas que podemos perder al menospreciar las cosas espirituales y al valorar excesivamente las cosas materiales. Cometió la peor equivocación y la peor locura de su vida. Y en la carta a los Hebreos dice que se convirtió en un profano. Es la palabra que aparece cuando hace referencia Hebreos 12:16 a la vida, al personaje de Esaú. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un profano es una persona que no le da ningún valor, ninguna importancia a las cosas sagradas, como en esta ocasión era la primogenitura, la opción a heredar la bendición del Padre. Dice que después lloró con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. La Biblia nos enseña que en la vida hay un tiempo para todo. Y por eso dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como hicieron vuestros padres, sino que si hoy el Señor te habla, abre tu corazón y deja que la bendición de Dios fluya sobre tu vida, porque no solamente las bendiciones de Dios te alcanzan a ti, sino que pueden ser transmitidas a otras generaciones, a otras personas que a lo mejor todavía en el día de hoy ni siquiera existen o han nacido. Esaú fue un loco. Esaú, por su materialismo, por su falta de visión, por su falta de espiritualidad, hipotecó su vida y se convirtió en un ser amargado, en un ser frustrado. Fíjate que cuando se produce el reencuentro de los hermanos después de tantos años distanciados, porque Esaú había jurado que iba a matar a su hermano tarde o temprano, cuando se produce ese encuentro, lo que le presenta Jacob a su hermano son hijos, mujeres, miembros de su familia, y lo que le presenta Esaú a su hermano son guerreros, 400 hombres armados hasta los dientes. Ahí puedes ver la diferencia de temperamento, la diferencia de carácter entre uno y otro, ¿verdad? Jacob dependía de Dios, Esaú viviría por su espada. Por eso el salmo que se ha leído en esta tarde es muy hermoso, porque el salmista dice: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. En otras palabras, nuestra fortaleza no está en lo que tenemos, sino en el Dios
todopoderoso, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vivió por su espada en vez de depender del Señor. Nunca mencionó a Dios en su vida y eso le pasó factura. Porque cuando llegó el momento de la oportunidad de oro, de decir, ¿cómo te voy yo a vender la primogenitura? ¿Cómo voy yo a renunciar a la bendición de mi padre? No le dio ningún valor. Y por no darle valor a lo espiritual, terminó perdiendo su presente, hipotecando su futuro. ¿Qué es de los descendientes de Esaú? ¿Qué es de los edomitas hoy en día? ¿Qué quedó de esa generación? ¿Qué quedó de esa gente? ¿Qué quedó de ese pueblo? ¿Qué quedó de ese territorio? Nada, absolutamente nada. Pero la descendencia de Jacob cada día es mayor y es como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios, y el que confía en Dios caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti jamás llegará, por cuanto el Señor es tu Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Con la actitud de Jacob o con la actitud y el espíritu de Esaú? ¿Cómo te vas a plantear tu presente y tu futuro? Poniendo a Dios en primer lugar en tu vida, consultando con Él y peleando si hace falta hasta la sangre, como dice la Biblia, por la bendición de Dios y por la vida eterna. ¿O vas a ser como Esaú, una persona que por un plato de lentejas es capaz de vender lo más hermoso que tenía en esta vida? Ahora, humanamente hablando, Jacob no tenía ninguna posibilidad de éxito en la vida. Seamos sinceros. No era tan fuerte como Esaú. No era diestro con el arco. Era una persona más bien cerrada, tímida, introvertida. Encima había nacido el segundo. No tenía el amor ni el aval de su padre. Más que nada era su madre lo que la quería y lo apoyaba. Es decir, humanamente hablando, Jacob hubiera sido un pobrecito toda la vida. De hecho, cuando ustedes ven la bendición que tenía preparada su padre para Jacob, es una bendición muy pobre. Todo lo bueno, las lluvias, las mejores tierras, los mejores ganados, lo mejor se lo iba a dar a su hermano. Lo que le iba a quedar a Jacob era prácticamente nada, algo muy insignificante. Sin embargo, hay una característica en la vida de Jacob que yo creo que sería muy bueno que nosotros también la tuviéramos, y es que fue una persona que peleaba con tal de obtener la bendición de Dios. Y todas aquellas personas que se esfuerzan por el reino de Dios, Dios los bendice. La Biblia dice que Dios honra a aquellos hombres que le honran a Él. La Biblia dice que los que son fieles en lo poco, Dios los pondrá sobre mayores cosas. La Biblia nos enseña que los que trabajaron aún llorando, con regocijo segarán trayendo sus gavillas. En otras palabras, vemos que en la Biblia a veces lo que aparentemente no tiene ningún futuro, su destino es un caos. Cuando te pones en las manos de Dios, Dios puede transformar tu lamento en baile. Y puede ser que seas un botón de muestra y un punto de referencia a tu familia y a las personas que te conocen y te rodean. ¿Qué valor tú le das a lo espiritual que hasta el día de hoy has recibido o has aprendido? Si quieres te menciono algunas cosas. ¿Qué valor le das al hecho de poder tener una Biblia en tu mano? ¿Sabes la gente que ha muerto? ¿Sabes la sangre que se ha derramado para que este santo libro lo podamos tener hoy aquí en el púlpito y leerlo en nuestras casas? Algunos lo llevan en el teléfono, etcétera. Le das un valor incalculable al hecho de tener la palabra de Dios escrita en tu propio idioma, para que en cualquier momento del día o de la noche, en cualquier lugar en el que te encuentres, puedas consultar, puedas averiguar cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Valoras el hecho de tener la Biblia, la palabra de Dios en tus manos? ¿Valoras el hecho de poder tener una iglesia donde congregarte? Cosa que le gustaría a muchos y no pueden. ¿Valoras el hecho de tener una gran familia universal en todas partes del mundo que aman y claman y adoran al mismo Dios que tú adoras y honras y le sirves? ¿Valoras la familia, la esposa, el marido, los hijos que tienes? ¿Valoras tu vida? ¿Valoras todo lo que Dios te ha dado? ¿O has caído en la trampa de creer como Esaú, que todo lo has obtenido por el sudor de tu frente y por tu experiencia y por tu sabiduría? ¿O le atribuyes todo y le das la honra y la gloria únicamente a nuestro Dios? Jacob sabía perfectamente que sin la bendición de Dios no se puede vivir. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en otras palabras, ¿verdad? Separados de mí,
nada podéis hacer. Todas las personas, y hay muchas en la Biblia, que menospreciaron la bendición de Dios, la unción de Dios, la gracia de Dios, ponle el adjetivo que quieras, terminaron mal. Esaú terminó mal, Caín terminó mal, Saúl terminó mal. Todos los personajes de la Biblia, fíjate por ejemplo la tristeza de Sansón, un muchacho que lo tenía todo y sin embargo terminó mal. ¿Por qué? Porque toda persona que no valora, que no aprecia, que no pone en su justo lugar la bendición de Dios, que no busca el reino de Dios y su justicia para que todo venga por añadidura, todos terminan mal. Miren por ejemplo aquel que se dejó dominar 100% por el espíritu materialista de Esaú. En el Nuevo Testamento terminó ahorcado, con sus entrañas desparramadas por la tierra. ¿Y de quién estoy hablando? De Judas Iscariote. Un hombre que es capaz por 30 piezas de plata vender nada más y nada menos que al primogénito de entre los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Como terminó, amargado, frustrado y quitándose la vida. No hay ni uno a lo largo de la historia bíblica ni extrabíblica que haya terminado bien, bendecido, prosperado, contento, gozoso, alegre, transmitiendo vida y no muerte por haber menospreciado al Señor. Ni uno, hermanos, ni uno. Pero sin embargo la Biblia está llena de cientos de miles de hombres y de mujeres, y la historia también, de personas que empezaron tal vez de a poquito, pero fueron fieles al Señor y amaban al Señor. Y pueden decir que por el hecho de amar a Dios, fíjate qué promesa con tal trascendencia y profundidad. Por el hecho de amar a Dios, ya no te dice por el hecho de predicar, por el hecho de cantar, por el hecho de ser un misionero famoso, no. Por el hecho simplemente de amar a Dios, que dicho sea de paso, es el mandamiento más grande e importante de todos. Amén, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿sí o no? Por el hecho de amar a Dios, todo lo que te va a ocurrir en la vida te va a ayudar para bien. Es una promesa impresionante. Tal vez nunca predicarás, tal vez nunca te subirás a una plataforma ni siquiera a decir buenas tardes, pero por el hecho de amar a Dios, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, un menosprecio, una crítica o lo que sea, todo lo que te acontezca a lo largo de tu vida, por el hecho, ya digo, de amar a Dios, todo te ayudará bien y podrás dormir en paz. Y podrás transmitir paz y ser llamado un pacificador o un hijo de Dios, que es prácticamente lo mismo. Y podrás decir: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada jamás me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podrás decir: sí, tengo pruebas, tengo aflicciones, tengo luchas, tengo dificultades, pero tengo la seguridad que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tengo la seguridad total y absoluta, no tengo la más mínima duda, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mi vida se va a manifestar. Pero así nunca ha podido hablar jamás Esaú, ni ninguno de los que yo llamo cobardes. Porque el que no ama a Dios es un cobarde. Porque el que no siga a Dios es un cobarde. Porque el que no se compromete y se sacrifica por Dios es un cobarde. Y dice la Biblia que los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas no entrarán en la ciudad de los valientes y de aquellos que pelearon por la bendición de Dios y la obtuvieron aunque fuera entregando su vida. Así que mi pregunta es: ¿qué valor tú le vas a dar a lo espiritual? ¿O crees que eres más importante que el otro porque tienes un mejor coche o auto o carro que el otro? O mejor ropa, o mejor reloj, o mejor casa, o mejor sueldo y una nómina mejor. Hermanos, eso no sirve para nada. Eso es efímero y pasajero. Y hoy el que te levantó te puede poner la pierna en el cuello y aplastarte como una cucaracha. Pero si tú pones tu mirada y tu confianza en el Señor, podrás estar tranquilo y ver que este hombre como Jacob, cuando llega a Egipto, y yo creo que ha sido uno de los hombres después de Job, es una opinión personal, de los que más sufrió a lo largo de la historia. Los sufrimientos de Jacob son terribles. Por eso él incluso le llega a decir al faraón: tengo pocos años, 147, le parecían pocos, y malos. Le violan una hija, un hermano lo quiere matar, siempre tenía el peso de haber engañado a su propio padre en el lecho de la muerte. Sus hijos
hicieron un desastre en una ciudad que aparentemente se querían, digamos, convertir o hacer como ellos. Se le muere la mujer amada. Le dicen que su hijo José se lo ha llevado una mala bestia a la otra vida. Es decir, la vida de Jacob es una tragedia tras tragedia. Pero ¿cómo termina Jacob? Llamando a todos sus hijos alrededor de su lecho y les dice: venid, que os voy a bendecir y os voy a profetizar lo que les va a pasar a cada uno de ustedes en los días postreros. Y si tú analizas una por una las bendiciones de Jacob a sus hijos, prácticamente todas se han cumplido en su vida. Porque lo importante no es cómo empezó la historia, lo importante es cómo termina la historia. Nació el segundo, ya no tienes ninguna posibilidad, llegaste tarde, querido. Tu hermano mucho más fiero y valiente que tú, no tienes ninguna posibilidad en la vida. Y tuvo que huir, no fue capaz de decir: yo no voy a huir, si me quieres matar, peleemos cuerpo a cuerpo, a ver quién puede más. Tuvo que huir 22 años al extranjero para salvar su vida. Y cuando retorna otra vez, tiene tanto miedo que pone primero a la sierva y después a algunos hijos y después al final se pone él, porque en el fondo tiene miedo. Pero el día anterior había ocurrido en Jacob algo muy interesante que pocas veces se menciona. Porque uno dice: ¿de dónde sacó tanta fuerza y tanta confianza y fe en el Señor este hombre? Porque Saúl, si hubiera querido, lo hubiera matado. A él y a todo lo que había atesorado durante los últimos años de su vida. El día anterior a ese encuentro con su hermano, él tuvo un encuentro con Dios. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, no le tienes miedo a nada ni a nadie. Amén, hermanos. A nada ni a nadie. El día anterior él se quedó solo. Y ese es el gran problema que mucha gente tiene, que siempre tienen que estar acompañados de alguien. Si no es un amigo, es el padre o es la madre o es el marido. Pero él tenía necesidad de quedarse solo. Y en ese encuentro solo se encontró con Dios. Y Dios le cambió la vida por dentro y le cambió la vida por fuera. Hasta el nombre le cambió, dice la palabra. Y le dijo: a partir de hoy no seguirás siendo un suplantador. No seguirás luchando a tu manera y a tu aire, sino que a partir de hoy tu nombre será Israel. Y cada una de las letras de ese nombre tiene un significado muy interesante. Y no quiero detenerme demasiado en esto, por las tres primeras, Yashar significa recto, Él es Dios. A partir de hoy, camina recto. Yisharel, Israel, camina recto delante de Dios. El fin no justifica los medios, Jacob. Tienes que aprender un estilo de vida diferente. No es con artimañas y con engaños y con manipulaciones, sino es caminando recto delante de mí, que se abrirán las puertas y yo estaré contigo y yo te bendeciré. Y Jacob tuvo que aprender un nuevo modelo de vida. Y hay algunos que lo aprenden a los 20 años, y otros a los 30, y otros a los 40, y otros nunca. Y han ido por la vida a base de empujones. Y han obtenido muchas cosas, es verdad, pero no por el favor de Dios, sino porque ellos mismos, ellas mismas, se han abierto camino en la vida. Con sus currículum, con su experiencia, con su palabra, con su pico de oro o con lo que tú quieras. Pero la vida de Jacob es una vida de sufrimientos, es una vida donde experimentó aflicciones tremendas, pero fue un hombre que se dejó tratar y moldear por Dios. Y hay un denominador común en la vida de este hombre que yo admiro, y es que en el fondo amaba a Dios. Mi pregunta es: ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Después de haberle negado, después de haberle abandonado, no te voy a preguntar otra cosa más que ¿cómo está tu nivel de amor hacia mi persona? Si verdaderamente me amas, ha llegado el momento de demostrarlo. Ya las palabras se las lleva el viento y las palabras no sirven para nada, Pedro. Si me amas, tienes que apacentar mis ovejas. Si me amas, tienes que renunciar a esto. Si me amas, demuéstralo con tus palabras. Y al final de tus días te daré el privilegio y el honor de poder extender tus manos y morir como yo voy a morir. Hermanos queridos, este hombre vendió su primogenitura y cometió la peor locura de su vida. ¿Cuántos echan a perder su vida por unas faldas? Por un puesto de trabajo.
¿Cuántos echan a perder su vida por unos papeles? ¿Cuántos echan a perder su vida, hipotecan su primogenitura, es decir, su relación con Dios, por algo que hoy te lo dan y mañana te lo pueden quitar? Pero ¿cuál es el modelo de vida que Cristo nos enseña? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni hilan, que no almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves del cielo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tantos preocupan vendrán por añadidura. Ese es el modelo que el Señor le enseñó a Jacob, y ese es el modelo de vida que el Señor nos enseña hoy a todos y a cada uno de nosotros. A confiar en Dios, a creer en Él y a defender a capa y espada la bendición que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos un momento y pregúntate esto en esta tarde. ¿Qué valor le estoy dando yo hoy a la bendición del Señor en mi vida? ¿Qué lugar ocupa la bendición de Dios en mi familia? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a sacrificarme o a esforzarme con tal de obtener la bendición de Dios? Veo en el ministerio del Señor Jesús que viajaban horas y días enteros los enfermos para ir hasta donde estaba el maestro, porque sabían que Él les podía sanar. Y hacían un esfuerzo tremendo viajando, doloridos, enfermos, cojos, ciegos, mudos, leprosos, paralíticos, para llegar hasta el maestro para que Él orara y pusiera sus manos sobre ellos. Hermanos queridos, el esfuerzo en Dios siempre será recompensado por nuestro Dios. Cualquier mínimo esfuerzo que hagamos por Él, Él no es injusto para olvidarlo. Lo tendrá bien presente y bien en cuenta. Lo que ustedes están haciendo, mis amados hermanos, Dios lo está viendo. Aunque nadie diga un gracias, aunque nadie haga el más mínimo acto de reconocimiento, de gratitud, lo que tú estás haciendo para el Señor lo está viendo perfectamente y tomando buena nota. Guarda tu corazón, no busques la recompensa en los hombres, porque mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mírale a Él, confía en Él, y aquello que dabas por perdido, en cualquier momento se puede aparecer en tu camino y volver a abrazar a aquel hijo perdido, como fue José. Cuando sus hermanos le habían engañado, sus hijos le habían mentido, haciéndole creer que una mala bestia del campo lo había despedazado, al final se produjo el reencuentro entre el padre y el hijo. Y es que en Cristo hay restauración. En Cristo se pueden restaurar relaciones. En Dios se pueden otra vez a poner juntos y mirar juntos y caminar juntos y servir juntos al Señor. No des por perdido tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu ministerio. Confía en el Señor y Él hará. Aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Te adoramos, Dios del cielo y de la tierra. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón por las veces que no hemos valorado la bendición espiritual, la presencia tuya en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Dígale al Señor: a partir de hoy me tomaré más en serio mi comunión contigo. A partir de hoy me esforzaré. Y si tengo que salir un poquito antes del trabajo para poder venir a la iglesia y poder agarrar algo de la bendición del mensaje, lo haré. Y si tengo que esforzarme de cualquier manera, lo haré. Pero quiero ser un valiente y osado y atrevido en el reino de Dios. Porque solamente los valientes arrebatan las bendiciones del cielo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Póngase de pie conmigo. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros.
el cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Cántalo conmigo, hermano. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Admirable. Sí, Señor. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Sí, Señor, a ti la gloria. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Amén. Por los siglos de los siglos. Cántele, iglesia, al Señor. Ustedes, Rey de reyes, vamos fuerte. El Cordero de Dios. El Cordero que fue inmolado, Eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Una vez más, fuerte arriba. Aleluya. Y la gloria. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fuerte ese aplauso a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso a Él. Aleluya. 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 Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Aleluya. 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 Te adoramos. Te adoramos.
Te adoramos, Señor. Aleluya. Adoremos al Señor, hermanos. Adoremos al Rey. Adoremos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel. Adoremos a Él. Aleluya. 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 Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Y mantener la fe. Mi Shema, mi lo me faje. Y esta emuna de ave. Belanu yesen melech haolam. Bechushomerotanu